Llévame a donde vas. Lo que le pasó a María Belón, Sí. que estuvo en el tsunami en Filipinas. Ella es sobreviviente con toda su familia de esa tragedia que realmente Sí. terminó con muchas vidas. El marido y 3 hijos Y 3 más. hijos, es así. Ella Exacto. estuvo en Paraguay para hablar de su historia. De hecho, su historia sirvió como inspiración para la película Lo Imposible, que seguramente algunos de ustedes ya han Ya lo podido pudimos ver. ver, exacto. El mensaje principal que podemos rescatar de ella es que nos dice que vale la pena vivir. Y cuando ya no hay más fuerzas, siempre hay que recordar que vale la pena Sí. vivir. Así que les invito a que veamos el siguiente material. La española María Belón nos cuenta su historia de vida. Porque lo que sientes cuando estás en un tsunami es algo así. No es fácil cuando estás bajo las olas del tsunami. No es fácil. Ves una oscuridad tan profunda como jamás habías imaginado. Sientes una angustia, una impotencia, un descontrol de tu vida tan grande, tan fuerte, pero sobre todo, sientes una muy humana y absurda tentación, que es esa en la que empiezas a decirte a ti mismo: yo ya no puedo más. Y en ese momento no toca escucharte a ti mismo y a las mentiras que te cuentas. Lo que te toca es escuchar a la vida, que a veces te lo susurra y casi siempre te lo grita. Y te dice que sí, que aguantas un poquito más. Y ahí es donde descubres que la fuerza que tenemos los seres humanos es inmensa. Día a día no hay otro mensaje que nos podamos dar. Y es que somos mucho más fuertes de lo que nosotros queremos. El mayor boicoteador de tu propia vida siempre vas a ser tú. Pues el sentido de la vida es amar, es dar la mejor versión de ti mismo cada día y en cada momento. Abrazar la vida con todas tus fuerzas y dar lo mejor de ti.